hoy anote por favor, los que trajeron libreta, que el título de nuestra enseñanza es Enseñados a recordar. Enseñados a recordar. Este es, podríamos decirlo, la tercera parte del mensaje de hace 8 días, porque el martes el Señor siguió en la misma dirección. Y vamos en esa dirección. La iglesia cumplió 6 años y hemos sido enseñados por Dios a recordar. Pero necesitamos en mucho, todos los que estamos aquí, ser apercibidos de que esto no es algo de un día, sino que es de todos los días. Y por eso te pido que abras tu Biblia en Hechos 2 y voy a leer del versículo 1, un pasaje muy conocido. Gracias, Roger. Levante la mano quien no tiene Biblia, le van a acercar una para que pueda leer usted de primera mano. Busque el libro de Hechos, está después de los Evangelios, después de Juan, y busque el capítulo 2. Voy a leer los primeros versículos. Hechos 2, versículo 1. Si lo tiene, diga amén. ¿Listo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, estando atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo espero que usted haya tenido en su mente este cuadro mientras leíamos. Lo primero que vamos a ver hoy es el contexto. 3 puntos. El primero es el contexto, porque la Biblia nos dice que fue el día de Pentecostés. Habían pasado 50 días desde la Pascua, desde la muerte del Señor Jesucristo. Para este momento muchas cosas eran confusas para muchos. Lo anterior a este pasaje es que la Biblia nos dice que habían 120 que estaban en el aposento alto y que estaban 120 personas orando. Y era un tiempo duro. Imagínense el Señor crucificado, los apóstoles compartiendo con los que en él habían creído las verdades, pero 50 días después ellos todavía tienen luchas, hay confusión. Pero una cosa tenían clara: ellos tenían que permanecer allí, porque el Señor Jesús había hablado esto sobre ellos. Fíjese que cuando nosotros miramos las Escrituras y el Señor oró antes de la ascensión por ellos, en Mateo nos dice que Él les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Ellos no entendían muchas cosas de lo que estaba pasando, pero sabían que tenían que quedarse en Jerusalén, que tenían que quedarse juntos en Jerusalén. Eso se les había dicho y eso lo tenían claro. El Señor Jesucristo le había dicho: quedaos aquí hasta que. Entonces había un mandato, y ese mandato estaba relacionado con una promesa que el Padre había hecho, porque el Señor les dijo: quedaos aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén esperando la promesa, y cumplida esa promesa serían investidos de poder, y ahí sí podrían salir. Resulta que en lo que narramos, en esa obediencia de permanecer donde Dios le dijo que permanecieran, haciendo lo que Dios le dijo que hicieran, allí llegó el de repente, del que muchas veces enseñamos en las Escrituras. Nosotros tenemos un Dios de repente. Tenemos un Dios que ama el de repente, porque tenemos un Dios que no comparte su gloria con nadie. Tenemos un Dios que va trabajando y manifiesta un de repente, muestra una obra para que ninguno de nosotros diga: yo la hice. Para que otro no se atribuya lo que él hizo. Y mientras llega ese de repente hay confusión muchas veces. Pero es certero, es bíblico, que Dios ama el de repente, que lo usa para glorificarse, y que el de repente le llega a aquel que en obediencia lo espera. Dios ama hacer las cosas de la manera que tú menos te imaginaste. Ama hacerlo así. Durante mucho tiempo
como soy tan racional, o era tan racional, o no sé, yo demoraba horas, le puedo decir que podía amanecer yo pensando la solución de un tema, dándole por todos los frentes, hasta que hace muchos años el Espíritu Santo una madrugada me dijo: ¿te gusta de verdad trasnochar inútilmente? No habrá manera de que sepas cómo lo voy a hacer, porque no quiero que lo sepas, quiero sorprenderte. Y yo pude descansar de esa lucha en mi vida. Y cuando veo un nudo, pienso en una situación que es un nudo, y ya digo, no voy a pensar cómo lo vas a desatar, porque entre más pienso, estoy más bien es quitando opciones, porque la que yo piense, esa no la vas a hacer. Entonces mejor me quedo sin gastarle corriente a eso y aprende a vivir en descanso. Mira, yo sé que lo harás, dijiste que lo harás. El cómo no es mi asunto, en eso no me voy a desgastar. Y ha sido bueno, porque Él ama los de repentes. Tienen que trascender nuestra limitada comprensión humana, porque Él ama glorificarse a sí mismo. El Señor decidió hacer ese de repente sobre la iglesia ese día, el día de Pentecostés, 25. No fue un día escogido sin que tuviese una conexión perfecta, obviamente, con todo el trasfondo escritural de la historia de Israel, de la ley, de la palabra. Coincidía perfectamente. La fiesta judía de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, se llama por eso así, significa 50º día esa palabra. Resulta que es un cuadro, así como la Pascua es un cuadro de la redención en el Cordero de Dios. Asimismo, el día de Pentecostés es un cuadro. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en Éxodo 23, esa era la fecha, el día en que iniciaba la fiesta de la cosecha, entre otros significados que tiene. También cuando se festejaba ese día, cuando el Señor le entregó la ley a Moisés. Pero voy a enfatizar en que iniciaba la fiesta de la cosecha. Y esta festividad tenía un significado agrícola. Por eso también corresponde a la fecha del año en que en Israel se recogen los primeros frutos. Por eso a veces se confunde o se trata también como con la fiesta de las primicias, que era llevarle a Dios los primeros frutos de la cosecha. Están relacionadas estas dos fiestas. Pero resulta que en Hechos 2, 3, 4 nos dice que se les aparecieron en ese de repente, en ese día especial, de esa fiesta especial. Tengan en mente esto: fiesta de la cosecha, del fruto, de presentarle al Señor las primicias. Ese fue el día que Dios escogió para cumplir la promesa que había dado, esa que dijo el Señor Jesucristo: quédense aquí en Jerusalén hasta que llegue la promesa de mi Padre. Cuando llegue serán investidos de poder. Entonces allí sí. Y resulta que en Hechos 2 dice que se les aparecieron. ¿Cómo se manifestó ese de repente? Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El de repente de Dios llegó en medio de Pentecostés y fue el que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de fuego en el Espíritu Santo. Estos creyentes, estos 120 que estaban allí congregados, que obedecieron, que esperaron, ellos fueron sumergidos. Bautizo es sumergirse. Fueron sumergidos en el poder del Espíritu, fueron llenos del poder del Espíritu, y Dios escogió esa manifestación de que hablaran en otras lenguas como una evidencia de que habían sido llenos. Por
eso es que ustedes a veces escuchan la iglesia pentecostal, la iglesia... ¿Por qué? Porque descendió el Espíritu Santo a la tierra, cumpliendo la promesa del Padre en el día de Pentecostés. Por eso es que el movimiento de fluir en el Espíritu Santo se llama pentecostal. Se hubiera podido llamar diferente si el día hubiese sido otro. ¿Estás conmigo? Cuando nosotros hablamos de movimiento pentecostal, de que somos una iglesia, ahora le pregunto yo, ¿esta es una iglesia pentecostal? No es pentecostal. ¿Qué opina usted? Mal. Pentecostal hasta los tenenenes, porque si no somos pentecostales, entrego este micrófono y me voy. No quiero estar en una iglesia que no sea pentecostal. Me voy. Yo quiero estar en una iglesia bíblica. La iglesia bíblica es pentecostal. ¿Por qué? Porque mueve el Espíritu Santo en medio de ella. Si el Espíritu Santo no es el que está guiando esta enseñanza, créame que para mí era mejor estar durmiendo hasta la 1 de la tarde. Créamelo. Créamelo que yo no necesitaba madrugar. Dios puso ese anhelo y esa necesidad por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos levanta y nos trae. Entonces, mire qué importante es enseñanzas como las que el Señor nos está dando en este tiempo. Porque hemos mal entendido lo que es ser pentecostal. Ser pentecostal es creer en esto, que esto fue cierto. Porque algunos dicen, ay no, eso sí está como exagerado. Eso así como que bajo, como que hay un bautismo en el Espíritu Santo, y así como que la gente habla en lengua rara, y entonces oran, y entonces ungen, y entonces la gente se cae, y entonces eso es tan raro que yo en eso no creo. Entonces yo le digo a esa persona, usted tiene otra Biblia diferente a la mía. Usted esa Biblia le cortó el pedazo, y si le corta Hechos, la corta toda. Sí somos, y la próxima vez que se lo pregunte me hace el favor, lo dice con orgullo. Orgullo en el sentido, usted me está entendiendo. Es que si el Espíritu Santo no es el que nos está guiando, estamos jugando, estamos teniendo una pantomima. Jesús dijo, yo les voy a enviar. Nos conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar el Espíritu de poder. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia sin poder. Entonces, entramos teniendo esta claridad y entendiendo que este era el contexto. Día de Pentecostés, somos pentecostales, desciende el Espíritu de Dios, y la señal que por voluntad del Padre se manifiesta en medio del pueblo que tiene el Espíritu de Dios son las lenguas. Eso es tremendo. Meditamos poco sobre eso, pero es trascendental, muy trascendental, porque además dice lenguas de fuego. Lenguas de fuego. La Biblia dice, yo no me lo estoy inventando. Usted no puede escoger qué cree y no cree de la Biblia, porque si usted rechaza un versículo, la rechazó toda. La palabra de Dios es una. Eso no es a la carta, es una. O la toma toda o no toma nada. Y resulta que Hechos nos dicen que ellos comenzaron a hablar y que allí moraban entonces en Jerusalén judíos. Claro, se habían venido para la fiesta. Entonces habían judíos nacidos en todo el mundo conocido, que se fueron a Jerusalén, como lo tenían que hacer 3 veces al año, a festejar las fiestas santas.
Y están allá, y están con ellos, están orando, y de pronto hay ese estruendo. Y de pronto la Biblia fue tan detallista, ¿no? Hasta mencionó las regiones, los lugares. Se tomó el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos comenzaron a ver que los nacidos allí en Galilea, los galileos, comenzaron a hablar y a alabar y a adorar, a bendecir al único Dios verdadero, pero no en la lengua que ellos conocían, en las que habían nacido, sino en las lenguas de todos esos pueblos que estaban ahí representados. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces el judío que había nacido en Egipto, porque había todavía diáspora como la hay ahora, o sea, es decir, que están por todo el mundo, los que nacieron en Egipto, los que habían nacido en Mesopotamia, los que todas las escuchaban y decían, pues es mi idioma. Pero esta persona nunca, no es como ahora, no hay internet, no hay Google, no hay Duolingo. Estas personas no tenían cómo saber ese idioma. Estamos hablando de lenguas humanas. Para este momento, estos son lenguas humanas. Cuando digo humanas, son idiomas, lenguajes. Y la Biblia nos dice que ellos los escuchaban y decían, pero ¿por qué hablan mi lengua? Y todos reconocieron que en diferentes idiomas comenzaron a alabar y a adorar al único Dios vivo. Una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Ahora unas lenguas de fuego las mencionaron. Este evento está íntimamente relacionado con la Torre de Babel. Íntimamente relacionado con la Torre de Babel, porque la Biblia nos dice que los idiomas fueron esparcidos, las diferentes lenguas fueron esparcidas cuando los hombres se asociaron para hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios envió diferentes lenguas para que no pudieran entenderse entre ellos. División. Trajo división porque estaban unidos para un propósito que no era de Dios. ¿Por qué? Porque ese propósito habla de religión. Ese propósito habla de relacionarnos con Dios desde lo que nosotros podemos hacer. Vamos a edificar autosuficiencia, vamos a comprar, vamos a hacer nosotros mismos el medio para llegar al cielo. ¿Estás conmigo? Entonces Dios dijo, no, los voy a diluir. Y los voy a diluir como con lenguas, no se van a entender. Pero qué cosa tan tremenda, que una vez cumplido el plan de redención, cuando desciende el Espíritu Santo, lo primero que hace es restaurar la unidad entre los hombres. Y entonces, por medio del Espíritu, no importa la lengua, no importa la raza, no importa el pueblo. ¿Está conmigo? Usted se puede entender con un chino en el Espíritu. No necesita hablar su idioma ni él el suyo. ¿Sabe de eso, cierto? Mi pobre inglés le tocó ponerse las pilas cuando mi madre espiritual, guiada por el Espíritu, me escogió. Yo no la conocía, me escogió y no hablaba ni jota de español y yo ni jota de inglés. Pero desde ese primer día fue mi mamá y yo fui su hija. Y el Espíritu se encargó de resolver. Que cuando Flavio me escucha hablar se ríe un poco, sí. Pero, ¿sabe? Esto es lo que nosotros podemos decir, los cuestionamientos. ¿En qué sentido? Que es el segundo punto. La forma de fluir del Espíritu Santo en ese momento generó muchos cuestionamientos. No era fácil entender lo que estaba pasando. Nada fácil. Ya yo se los expliqué, pero recuerde, ellos estaban ahí. No era nada fácil que usted voltee y de pronto estés hablando mandarín y yo sé que tú no has estudiado mandarín.
y de pronto te escuche, bueno, a Silvi no, porque ella habla alemán. Tú me comienzas a hablar alemán y yo no entiendo. Muchas preguntas. Dice la Biblia que ellos decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? La obra iba mucho más allá de lo que el entendimiento podía darles. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que algunos resolvían la incógnita. Ay, pues una borrachera, llenos de mostos. Mostos es el jugo de la uva fermentado, sí. Y decían, están ebrios, por eso hablan esas incoherencias. Pero los que estaban ahí, que conocían las lenguas, decían, no son incoherencias. Ellos están alabando, están adorando. Lo que pasa es que no entendemos lo que está pasando. Yo quiero decirles que somos tan pentecostales en esta casa de refugio Filadelfia, pero tan pentecostales que hemos vivido esto. Yo quiero decirle que en medio de nuestra casa Dios levantó 2 mujeres hace aproximadamente 50 años. Una llamada Inna de Suárez y otra Susan Combs, que viven todavía, que están en el ministerio. La casa del Padre es la iglesia donde se congregan, donde es pastora, la pastora Inna. Y Dios las levantó y las ha llevado por todo el mundo hace 45 años. De hecho, en su agenda, ellas durante muchos años fue 2 fines de semana en Colombia, 2 fines de semana por fuera, en todo lugar del mundo, enseñando la palabra de Dios. Y ella fue su intérprete. Susan, además de ser misionera, Dios la usó como intérprete de Inna y el ministerio conjunto. Nosotros las conocíamos, iban, volvían, nos contaban las historias, iban, volvían, pero esto era en serio cada 15 días. Por reloj, por décadas, salían a hacer esta obra de llevar la palabra de Dios y a multitudes. Y un día ellas estaban en Estados Unidos y estaban ministrando en un campamento de jóvenes, y había tantos jóvenes que al momento de ministrar, Susan, que era la intérprete de Inna, estaba ministrando a un muchacho que estaba con mucha necesidad. Y el Espíritu de Dios le puso a Inna en el corazón ministrar a otra persona, orar por otra muchacha, por una joven. Pero ella estaba coja porque estaba sin su intérprete. Inna sí, ni jota. A la fecha, Inna creo que debe estar cerca de los 80, si no estoy mal, años. Y todavía viaja a predicar. Y ella nos contaba que ella estaba ahí, ella miraba a Susan y veía que Susan estaba poderosamente ministrando a ese joven. Decía, no la puedo interrumpir porque es el Espíritu Santo. Somos muy pentecostales, pero muy. Entonces decía, yo no puedo interrumpir el fluir. Y entonces dijo, bueno, Señor, ya esto se va a acabar. Tú me dices que oro por ella, yo voy a orar. Voy a orar en lenguas angelicales, porque pues tengo el bautismo en el Espíritu Santo, fluyo en lenguas, y pues el Espíritu sabe lo que está orando, entonces voy a orar por ella en lenguas. Y comenzó a orar en lenguas. En lenguas, ella pensó lenguas espirituales, comenzó a orar. Y ella nos contaba que duró como 15 minutos, y la niña fue ministrada, fue liberada, recibió. Y cuando ella terminó de orar, encontró a Susan al lado de ella. Y la miró y le dijo, Susan, ¿y tú a qué hora llegaste acá? Y dijo, no, yo estoy contigo hace como 10 minutos. ¿Por qué no me ayudaste? Es que estaba orando en lenguas porque la niña no tenía cómo. Yo le digo, estabas hablando en inglés. Y estabas hablando en inglés perfecto. La ministraste en inglés y la ministraste en inglés perfecto. Y ella se reía y decía, yo no te lo puedo creer. Cuando le preguntaron, ella explicó claramente todo lo que había escuchado que el Señor había orado, y lo oró en inglés, porque somos re pentecostales. Amén, dígalo, amén. Es que si no somos pentecostales no tenemos objeto de estar acá. Entonces
los cuestionamientos se resuelven de una manera. Porque Inna ese día dijo, claro, las lenguas de fuego traen unidad, consumen todo lo que divida entre Dios y el hombre. Y resulta que la única solución es recordar. Por eso es que hemos sido enseñados a recordar. Porque tú y yo tenemos que caer en cuenta que en Hechos 2, el que se paró y acabó con esa guachafita fue ¿quién? Pedro. ¿A qué guachafita me refiero? A que estuvieran burlándose y estuvieran diciendo los que están es borrachos. Porque todo lo que nos parece raro, nos parece que la gente está es borracha o la gente es re fanática. Cuando digo esto también lo digo por mí. Cuando llegué por primera vez a una iglesia pentecostal, me parecía que todos estaban chiflados. Desde el aplauso me parecía requete contra doble, triple pentecostal. O sea, vamos a calmarnos, vamos a estar calmados. Danzar peor, gritar ni hablar. Pero resulta que Pedro se levanta y la Biblia dice que él alzó la voz. Que él alzó la voz y dijo la palabra y dijo, a ver. Aquí nadie está borracho. Miren la hora también, pónganse serios, son las 9 de la mañana. Aquí nadie está borracho. Aquí lo que pasa es que se está cumpliendo una profecía dada hace más de 400 años en boca del profeta Joel. Y trae la profecía. ¿Está conmigo? Cuando dice lo que decía en Joel. Amiga, ponlo por favor. Y derramaré mi espíritu. ¿Qué más? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos. Estamos como lejos. Un poco. Eso, gracias. Entonces Pedro poniéndose en pie y dice clarísimo a partir del versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, poder en el espíritu, y vuestros jóvenes verán visiones, poder en el espíritu, y vuestros ancianos soñarán sueños, poder en el espíritu. Y Pedro dice: no, hay una promesa, hay una palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces resulta que a esta altura tú tienes que haberte ejercitado en recordar, porque hay situaciones en la manera como Dios mueve que nos pueden parecer extrañas, pero no por eso son carentes de poder en el espíritu, no por eso dejan de ser del Señor. Y aunque nosotros nos preguntemos qué es lo que pasa con esto, la verdad es que Dios ya habló sobre nosotros su palabra, y allí está la respuesta a ese que está pasando. No siempre Pedro fue así, no siempre lo fue. Este mismo Pedro que se paró ahí clarito fue el mismo Pedro que 50 días antes, en Mateo 26, el Señor le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Es el mismo. Y en el mismo capítulo, o sea, el Señor le dice eso en el versículo 34-35 de Mateo 26. Pero en el mismo capítulo, ya vamos por el 73-75, nos dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? No, usted no está leyendo. Si trajo la Biblia, la lee. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó tarde. Es decir, el Señor en su omnisciencia le dijo: me vas a negar 3 veces. Porque él ya sabía que Pedro lo haría. Pero no quiere decir que se lo profetizó: ay, Pedro, es que yo quiero que tú me niegues 3 veces. Sino que sabía que lo haría. Entonces por eso lo habló. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si Pedro hubiese tenido, aún en medio de la confusión, del miedo y de la angustia, la claridad de recordar lo que Jesús le había dicho? ¿Usted no se ha puesto a pensar si de pronto en el momento en que lo están acosando y le están diciendo: tú hablas como ellos, tú estabas con ellos, a ti tu forma de hablar te revela? Y él se hubiera acordado. No, él se acordó después, cuando cantó el gallo. Cuando el gallo cantó, él dijo: él me había dicho, él me lo había dicho. Porque muchas veces somos así. Dios nos habla, nos advierte, nos promete, nos bendice, tenemos promesas, pero no las recordamos, mucho menos a tiempo. ¿Cómo sería si nosotros viviéramos siendo aprendidos en recordar lo que Dios ha hablado sobre nosotros? ¿Cómo serían nuestras vidas, nuestras respuestas en tiempo real, si la promesa viniera inmediatamente a nosotros? ¿No se ha puesto a pensar? Concluyo esto porque definitivamente en este tercer punto de recordar, la palabra está en la victoria. Cuando Pedro alzó la voz, él dijo: no, sea notorio. Y notorio significa publicado, evidente, importante, relevante, famoso. Sea notorio. Tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender a ser notoria en mi vida la promesa del Señor. Tiene que ser notoria, publicada. Mire, Dios nos ha dicho todo cuanto necesitamos para ser victoriosos. En Deuteronomio, ya me estoy yendo al Antiguo Testamento, hemos ido en la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Deuteronomio, eso estoy hablándole a usted del Pentateuco. Y allí en Deuteronomio 11 el Señor dijo: miren, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en tu mano y serán frontales en tus ojos. Escuche, se las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando tú te sientes en tu casa, lo dice la palabra, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y usted puede ahí seguir leyendo, pero le voy a resumir. Dios dijo: haz notoria mi palabra sobre tu vida. Hazla notoria, ponla. Fue tan claro que nos dijo: ponla en las paredes de tu casa, que cuando tú estés en tu casa tú veas: esto me lo prometió Dios, esto me lo prometió Dios, átalas a tu mano, que tú veas: esto me lo prometió Dios, esto me lo prometió. Era la forma de hacer notorio, de que no olvidaras, para que cuando estés en confusión no fueses el Pedro versión 1, fueses el 2.0. El que en medio de la confusión puede decir, alzar la voz y decir: no me vengan con confusiones. Situación, circunstancia, no me vengas a asustar.
A mí Dios me dijo que me había dado sanidad y largura de días. No hay lugar en mi vida para una muerte prematura. ¿Estás conmigo? Pero si en el momento de la confusión tú no tienes lo que Dios te ha hablado, tú no tienes tu promesa, la escondiste bajo la cama, ¿de qué te vas a agarrar? Muy probablemente tendrás que pasar por mucho para después decir, Dios me lo había dicho. Y yo te pregunto, esto fue una instrucción dada por Dios en una época en la que el ser humano permanecía en su casa, en la que los hijos aprendían en su casa, en donde la mujer estaba en su casa. Ahora, en una época moderna como esta, que todos salimos a las 5 de la mañana y regresamos a las 6, 7 de la noche, ¿cómo haces tú para hacer notoria la palabra que Dios te ha dado? ¿Y cómo haces para llevarla a todo lado? Te voy a decir algo. Tú y yo vamos a tener que aprender a usar este aparato para acercarnos al Señor, o estamos en grandes problemas. Yo voy a retar a la iglesia a que cada uno ponga de fondo de pantalla una promesa, la promesa que Dios le ha dado, para que vea cuántas veces la tiene que leer al día. Usted, es que es un reto. Si usted pone el fondo de pantalla, la promesa, ¿cuántas veces usted coge este aparato y lo prende? Le prende la pantalla al día. No la podemos contar. Esas veces usted vería lo que Dios le prometió. Y el cerebro funciona así. Usted la va a tener que recordar y ver y recordar, que al punto en que le llegue el momento de confusión, Dios trabaja como quiere. Dios cumple sus promesas. Él no cambia. La situación puede ser adversa, pero Él no cambió de opinión. El que cambia de opinión es usted y yo, porque nos asustamos, porque nos estresamos, porque nos cansamos. Pero si está ahí, entonces la Biblia dice, entonces, y cuando usted termina de leer este Deuteronomio, yo te entregaré todo lugar que pise la planta de tus pies, el día que tú aprendas a tener mi palabra puesta en todo lado, ese día. Pero no religiosamente, eso ya lo aprendimos primero. Este chiste es de Inna, este chiste no es mío. Dice que hay gente tan religiosa que hasta pone el letrero en el baño: esfuérzate y sé muy valiente. Respeto a los derechos de autor. Es decir, no se trata, gloria a Dios que podamos tener la palabra de Dios en nuestras paredes. Hagámoslo, es un mandato, pero no es eso. ¿Usted me está entendiendo? Aprendamos a recordar, enseñados a recordar lo que Dios nos ha hablado, porque si no lo hacemos, vamos a estar patinando todo el tiempo. Nosotros fuimos hechos por la palabra de Dios, y nuestra realidad es hecha por la palabra de Dios. En quien cree la palabra de Dios, nuestra realidad responde a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está frente a nosotros, entonces ¿por qué decimos: ay Señor, yo quiero ver tu voluntad, yo quiero vivir tu voluntad, yo quiero ver tu palabra? Pues pongámosla. Amén. Termino con esto. Si alguien quiere aprender a batallar contra las emociones revueltas, esta enseñanza de hoy es la respuesta. Si alguien quiere ganar la batalla contra la distracción, el día de hoy Dios le ha dado respuesta. Contra los ataques, contra la confusión. Porque, iglesia, usted tendrá que levantar su voz. Levantar su voz y hacer notoria su promesa.
Eso se nota hasta en el hablar cotidiano. Yo se lo digo porque yo aprendí, no porque no haya ganado y haya vencido la queja y me sienta, pero yo aprendí que antes de pronunciar una queja por algo, primero recuerdo lo que Dios me ha hablado en cuanto a eso. Y en muchas conversaciones me encuentro diciéndole a aquellos que amo, mira, yo sé, Dios me dijo esto, me dijo esto y me dijo aquello, eso va a ser. Pero pues también te cuento, ¿no? Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo asado, me estoy sintiendo así. Porque se vale, somos humanos. Pero hago notoria primero su palabra. Aprendí eso. Y eso me ha ayudado a estar fortalecida en medio de la confusión. Si puedes recordar algo de lo que Dios te haya hablado, prometido. ¿Sí? Si no, muy probablemente pregúntale al de al lado, que el de al lado se acuerda de la tuya y tú la de él. Porque así somos. Digo, ¿qué fue lo que me dijo el Señor a mi vida? El Señor el viernes nos dio palabra a todos. Gloria al Señor. Los que se conectaron al clamor. Pero hay palabra para todos. Pero recibimos una especial ese día. Aproveche, está fresquita, pan caliente. Pan de vida. Si Dios nos dio esa palabra es porque la vamos a necesitar en este tiempo. Póngala en su celular. Y léala y reléala.